¿Cómo están? Buenas. Es Edgar Moyano, me acompaña mi buen amigo Jaime Albuja y juntos vamos a explorar algo que tenemos todos los días alrededor nuestro, que lo hablamos, lo conversamos, unos piensan que es el futuro, yo soy de los que piensan que es el presente. La robótica en la vida diaria. Jaime, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bueno, yo súper listo para poder hablar sobre este tema apasionante, que es parte de lo que vienen a ser las tecnologías emergentes, ¿no? Si bien la robótica ha sido algo que siempre ha estado presente en la historia humana, creo que estamos en un momento súper especial, porque la robótica se va a consolidar con el tema de inteligencia artificial y otras tecnologías que realmente harán quizá un robot en cada casa. Así, efectivamente. Entonces, es algo que tenemos que hablarlo, conversarlo. Por ejemplo, insisto, yo como vengo un poco del lado de negocios y tecnología, desarrollando cosas, quiero compartir con ustedes el día de hoy que la robótica la llevamos viviendo casi 15 años. Es cierto, a lo mejor no con robots físicos, pero diferentes tipos de robots. Y te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, la computadora es un robot, porque hace cosas automatizadas, procesos automatizados que antes teníamos que saber programar para poder hacerla. Hoy, sin embargo, las compañías que hacen software, sistemas operativos, lo han hecho. Entonces, esos son ejemplos que vamos a revisar y queremos que ustedes nos escriban. ¿Qué es para ustedes robótica? ¿Cuál es la diferencia con cibernética? Y la última palabra que vamos también a revisar el día de hoy es ¿qué es ser transhumano? Entonces, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Todo este tipo de cosas, no se olviden, las estamos tratando de preparar. Seguimos hablando de la cápsula del tiempo y también revisen la señal para que ustedes en sus empresas, si están interesados en transformarlas digitalmente, saber cómo cambiar finanzas, marketing, operaciones, hablen, llámenos, usen el email, busquen la señal y conversemos de cómo aplicar transformación digital en sus empresas. Entonces, Jaime, robótica, presente, futuro, pasado, ¿qué opinas? Yo creo que esto de la robótica comenzó hace muchos cientos de años atrás, ¿no? Recordemos que había estos temas llamados autómatas, ¿verdad? Que se daban en la Grecia antigua, que básicamente eran robots que tenían cierto condicionamiento de poderse mover de forma automática con sistemas de agua, sistemas incluso de vapor, que después realmente se perdió la tecnología hasta la revolución industrial. Pero sumamente interesante que el hombre siempre pensó estas alternativas de tener a alguien que apoya su trabajo, ¿no? Desde la invención del fuego, creo que este tema de tener algo que realmente nos ayude en el día a día para ser más productivos es algo que siempre ha estado presente. Pero a partir de la mitad del siglo XX comenzó a haber quizá una explosión de alternativas en lo que viene a ser la parte de automatización de ciertas tareas. Y ciertamente en los últimos 20 años ha habido algo adicional, que es el tema de la parte de computación, la parte relacionada con programación, etcétera, y que ahora se fundamenta en inteligencia artificial. Imagínate, Edgar, que este tema de la robótica parecía ciencia ficción en los años 60, en los años 70, cuando este autor de ciencia ficción, Asimov, crea estas 3 leyes de la robótica, ¿no? Pensando en que todos los robots deberían tener esta programación a futuro. Y ciertamente ahora lo estamos viviendo, ¿no? No solamente en robots que ya son muy humanos, ¿no? Los llamados robots humanoides, sino también, sobre todo, en la parte de automatización con robots en la industria, ¿no? Que de hecho los robots en la industria no tienen 20 años, tienen realmente 50, 60 años, ¿no? La parte de la automatización va a ser algo sumamente clave en lo que viene a ser la parte de las industrias, mucho más que han sido las últimas décadas, y en la parte en cambio de robots un poco más humanos o con tareas puntuales como en el hogar, en la parte de desarrollo de logística, etcétera, va a ser cada vez más común. Lo importante de la robótica es que nos va a liberar un poco la parte relacionada con nuestro trabajo diario, y en ese sentido vamos a tener mucho más espacio para aumentar nuestra productividad general, aumentar nuestras ideas, aumentar realmente nuestras alternativas de desarrollo y así generar mucha más riqueza. Y yo creo que ahora que lo que estamos viviendo, esta coyuntura de la guerra comercial que se viene, yo creo que uno de los ganadores, o más bien que ya está instalada, uno de los ganadores es la robótica, ¿no? Porque ciertamente muchas de las empresas o de las industrias, los países van a buscar alternativas de cómo aumentar la productividad general internamente. Y una de estas alternativas ciertamente va a ser la robótica en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y ahí incluyo otra tecnología emergente que es, por ejemplo, el tema de
de los drones, ¿no? Que ciertamente también son robots aéreos que ahora están, hablemos de muchas áreas, incluida la bélica, y que en los últimos, yo te diría, 5 años ha habido una explosión gigante, ¿no? Antes era un tema súper lúdico, tener un dron pequeño en casa, etcétera. Ahora hay temas relacionados con logística, temas relacionados con emergencias, temas relacionados con vigilancia, y realmente ahora es una alternativa súper interesante en lo que viene a ser la parte relacionada con el desarrollo de esta tecnología. Entonces yo te diría que robots, el sueño de Elon Musk, tener un robot en cada casa, yo te diría que está sumamente cerca, y de hecho creo que muchos de nosotros ya los tenemos con aplicativos como por ejemplo la parte de Amazon o la parte esta relacionada con casas inteligentes, que en cierta manera ya es bastante popular. Creo que has mencionado varias palabras claves y creo que deberíamos comenzar a sumarizarlas. La primera es productividad. La segunda, que también la mencionaste, es automatización. Me gustaría agregar una tercera, delegar. Todo aquello que sea repetitivo, justamente desde la época de los griegos, siempre se hablaba cómo delegar algo que sea repetitivo justamente a cualquier tipo de persona o cualquier tipo de autómata, como bien lo mencionas, que pueda suceder. Y la otra justamente que también deberíamos agregar es la efectividad, la eficiencia. Porque al ser repetitivo, al poder programar ciertas cosas, puede justamente cambiar los procesos y sistemas para que hagan las cosas eficientes. Tú decías 50 años. Yo me atrevería a decir que desde que se inventó las máquinas a vapor y comenzamos a tener las primeras máquinas, ya pudimos comenzar a tener cierto tipo de procesos automatizados para poder mejorar, en este caso, muchos procesos industriales. Nunca voy a olvidarme el caso de la Ford y cómo con la producción en línea logró hacer que justamente un auto sea accesible para muchas de las personas como antes. Entonces, creo que deberíamos dirigir la conversación en 2 temas. Automatización, robots en la industria, y automatización, robots en las casas, porque justamente creo que va a tener que depender es dónde hay más impacto en el corto plazo, volumen, y que luego se pueda permutar hacia las casas. Entonces, ¿te parece si primero hablamos de la industria? Y como te dije, desde la invención del modelo T, ya tenemos algún tipo de automatización. Y déjame contarte otro ejemplo. Tú hablaste de drones, ampliémoslo un poco más. El Internet de las cosas, el famoso IoT, es 100% robots. Alexa, Siri y estos modelos equivalentes son robots de software que te escuchan y que se conectan a múltiples dispositivos y que te permite darle comandos y delegarlos. Y este tipo de software que ya existe en los últimos 7-8 años. Efectivamente, la diferencia ahora es con inteligencia artificial estamos logrando otros niveles de independencia, automatización y más dispositivos, tanto en industria como en las casas, para poder tener robots. Entonces, por eso creo que deberíamos todos, y no se olviden ustedes que lo están viendo, díganos su propia definición de robots. ¿Qué es un robot en la industria? ¿Es Office un robot en la industria? ¿Qué opinas? Claro, yo te diría que la industria es una de las grandes beneficiadas de este tema de automatización, ¿no? O sea, y de hecho, yo te diría que esa es la gran ventaja comparativa de los países desarrollados, ¿no? Mientras nosotros seguimos apostando, hablemos de la mano de obra abundante en la parte de manufactura, por ejemplo, desde el siglo XIX, en la parte de la revolución industrial, el gran diferenciador de desarrollo fue ciertamente la automatización, lo que tú comentas desde la máquina de vapor. Entonces yo diría que ahora va a haber mucho más de esto, porque claro, lo que va a ocurrir un poco es que las industrias se van a volver a replegar a los países que antes más bien deslocalizaban la industria con inversión extranjera directa, y más bien van a volver, ¿no? O sea, a Europa, a Estados Unidos, al Asia, etcétera. Y claro, esto requiere tener mayor automatización para que los costos sigan siendo relativamente bajos, ¿no? Porque claro, el tener realmente un trabajador en país desarrollado ciertamente puede ser muy, muy caro de sostener. Entonces yo diría que ahora va a haber mucha más automatización en las industrias. De hecho, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la parte logística. Ya hay algunos países, algunas ciudades que ya es muy común tener, por ejemplo, autos totalmente automáticos que realmente no tienen chofer. Eso no sé si tú ya te has subido alguno en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya hay algunas ciudades que realmente ya el servicio de Uber ya está realmente existiendo un tema de automatización. Ya no tienes un conductor, realmente tienes un auto que se maneja por sí solo. Igual los relacionados con lo que viene a ser la industria aérea. Ciertamente
Aún tenemos pilotos, claro que sí, el factor humano es súper importante, pero gran parte de lo que viene a ser despegue, vuelo y aterrizaje de un avión es automático. Pensemos en las grandes industrias de manufactura, por ejemplo, de maquinarias. Gran parte de ese proceso ya es automatizado. Pensemos incluso en la parte agrícola, ¿no? Gran parte de lo que viene a ser el tema de recolección de frutas, el tema de recolección de cereales, la gran diferenciación en lo que viene a ser nuestros países y otros desarrollados, es que ellos tienen un aumento de productividad general por la automatización. Entonces yo te diría que la gran industria que básicamente es la ganadora en esto, son las industrias que están apostando en la automatización para aumentar productividad general. Y eso lo puedes hacer en cualquier tema, ¿no? Yo veía que en la industria camaronera ecuatoriana, por ejemplo, ya se está automatizando algunas alternativas, ¿no? Ya no se está haciendo un tema artesanal de producción y eso le permite, por ejemplo, al Ecuador llegar a grandes mercados internacionales. Ahora, tienes que automatizar mucho más para lograr mejores alternativas de reducción de costos y poder realmente sostenerte en un mundo que parecería va a tener ciertas regulaciones comerciales y tarifarias. Yo diría que otra de las industrias que va a ser muy beneficiada va a ser la industria médica. Si bien ya existen algunas alternativas súper interesantes en automatización de procesos médicos, yo creía que en los próximos años va a ser mucho más. Y de hecho, acabo de ver un producto que está en China, donde realmente existen cabinas deslocalizadas, donde realmente te hacen examen de sangre, examen de glucosa, te toman la presión, hacen un historial médico, etcétera, donde la primera capa, hablemos de alternativas de salud, está en la automatización del proceso con una inteligencia artificial y un robot que te va a seguir. Y esto no es ciencia ficción, estamos hablando de la última exposición de enero en Shanghai, donde realmente ya existen a disponibilidad mundial este tipo de cabinas. Entonces, la automatización, yo diría que se va a profundizar muchísimo, incluyendo incluso la parte de impresoras 3D, que nosotros las conocemos para hacer quizá un repuesto o quizá alguna artesanía, algún tema de esas alternativas, donde realmente la impresión 3D ya va a estar en otros temas de la industria, como por ejemplo incluso la producción de casas, ¿no? O la producción de alimentos con impresoras 3D o la producción incluso de textiles. Entonces yo diría que la automatización es algo que nos va a acompañar mucho más profundamente con este tema relacionado con la guerra comercial que ha iniciado. Déjame seguir poniendo ejemplos porque justamente creo que estamos llegando a, así como hablábamos de la cápsula de tiempo la última vez, pasado, presente y futuro, creo que es momento que ahora la comunidad entienda que robots y automatización ha existido desde hace un buen tiempo, más de 100 años. Te voy a dar un par de ejemplos. ¿Tú te acuerdas antes, en los años, en inicios, 1900, cuando se inventó el teléfono? Que tenías cuartos con muchas personas y paneles haciendo esto, conectando uno con otro todas las llamadas telefónicas. Ese era el teléfono antes. Lo que sucedió fue que a través de automatización y robots, las empresas de telecomunicaciones crearon computadoras, sistemas automáticos especializados para que no haya, y de hecho funciona igualito. Cada vez que alguien habla por teléfono o utiliza el internet, una máquina está haciendo exactamente esto, conectando diferentes tipos de circuitos y estableciendo las llamadas. Lo otro que también pasa desde que se comenzó a usar mucho el internet a partir de los años 60. Si te das cuenta, el despliegue, la facilidad, la cantidad de dispositivos y la red nunca se cae. Ya no solamente es que tienes personas haciendo los circuitos estos, computadoras, tienes máquinas que tienen en su cabeza lo similar como a un semáforo. Viene tráfico de un lado, lo dirige para el otro lado. ¿Quieres saber cómo llegar del punto A al punto B? Hay unas máquinas que tienen toda la información y dice, esta es la ruta más rápida, esta es la ruta más corta. Enchufan todas estas conexiones y te entregan. Entonces, desde el punto de vista de telecomunicaciones, ya hemos estado viviendo automatizados y no nos hemos dado cuenta. Y justamente no estamos hablando, por ejemplo, comparado con el mundo industrial normal, de miles de transacciones, estamos hablando de millones de transacciones por segundo. Por eso es hoy día que el costo de la inteligencia artificial, de las telecomunicaciones o el uso mismo de celulares o del internet en su forma amplia es barato. Porque por unidad de costo, por cantidad de transacción, te puedes imaginar lo infinitamente ridículamente barato que es. Mencionaste manufactura. Y la manufactura, muy similar a la línea de producción del modelo T, son máquinas que de alguna manera hacen un trabajo específico. Pero aquí va algo que los ecuatorianos no hemos logrado entender.
Todas las máquinas en una manufactura están desconectadas, no están conectadas una con otra. Cada uno hace su trabajo, viene alguien, saca el proceso y manualmente los datos o alguien los saca o tienes que ir a programar máquina por máquina. Y la principal razón por la cual los empresarios del Ecuador no lo han hecho es por ignorancia un poco de tecnología, pero porque nada más que nada por tema de seguridad. A nivel empresarial, realmente hay dos redes al interior de una empresa. La que estamos conocidos, todos los datos tipo Office, para impresiones, para datos y este tipo de cosas, pero la red que sirve para mantener esas líneas de producción, hoy por hoy las tienes embebida en la línea de datos en lugar de separarla y tener una línea de internet solo y solo para las máquinas para poder ponerle la capa de seguridad, conectarlas y agilizar el Big Data. Entonces, esa debería ser la primera cosa para poder en la industria poder automatizarlo para que esos, la escala de producción y los costos unitarios bajen y creo que nos daría obviamente una gran ventaja comparativa porque una vez más, creo que también otro que nos olvidamos los ecuatorianos es nuestra industria es relativamente pequeña. Producto Interno Bruto son 100 billones de dólares. Geográficamente 220.000 kilómetros y solo somos 18 millones de ecuatorianos. Debería ser mucho más sencillo a nosotros hacer este tipo de cambios, conversiones, a que al menos en la industria primero seamos 100% automatizados y luego justamente ver los beneficios. Entonces te hago dos preguntas más. Los cajeros automáticos y ahora los puntos automatizados en ciertos supermercados en los cuales ya no tienes cajeros, uno mismo se hace. ¿Son robots? ¿Cómo lo consideras? Yo diría que sí. De hecho, los cajeros automáticos en inglés son ATMs, ¿no? Son temas automáticos, ¿verdad? Automate Teller machines. Y básicamente un tema interesante que tú planteas es que va más allá de eso, ¿no? O sea, los cajeros automáticos se planteaban en los años 80, ¿no? Ahora realmente es un tema súper interesante porque ya quizá la aplicación en banca es un poco, yo diría, marginal, porque hay mucho de lo que viene a ser transacciones digitales, pero existe la aplicación hacia otros sectores que también necesitan automatización. Y de hecho quizá no lo ves mucho en América Latina, pero en países del Asia o en Europa existen, por ejemplo, desde pizzas, ¿verdad? Donde tú puedes ir a pedir una pizza, ¿verdad? Súper interesante, tú pides tal cosa y te lo hacen automático, hasta lo que viene a ser la parte relacionada con farmacéutica. De hecho, vi recientemente un emprendimiento mexicano, donde básicamente la idea era tener farmacias tipo vending machines, ¿no? En la parte de estas máquinas vendedores o auto de venta. Súper interesante porque al final lo que haces es bajar costos, manejar la productividad de la empresa, aumentar márgenes de ganancia y así generar realmente riqueza. Un tema sumamente interesante de lo que viene a ser la parte de automatización en procesos de servicio de venta como el que tú comentabas de los supermercados. Yo diría que la gran posibilidad de ser ganador en esto es qué tan rápido nos vamos a adaptar en lo que viene a ser la parte relacionada con la implementación de estas alternativas. Por ejemplo, a mí me causa curiosidad que en algunos lugares de América Latina se tienen semáforos, que ya es una forma de automatización que tiene 100 años, ¿verdad? Pero al mismo tiempo existen agentes de tránsito haciendo la labor del semáforo, ¿no? Entonces, como duplicar realmente esfuerzos y más allá, capaz que podemos retirar el semáforo y poner un robot que nos costará mucho menos que un salario a nivel realmente anual y poner a un agente de tránsito en el sol, en la lluvia, con todos los problemas que puede tener y ponerlo más bien a hacer otra tarea mucho más humana, como por ejemplo viene a ser la parte de capacitación para lo que viene a ser el tema de manejo responsable, etcétera. Entonces, el tema de automatización sí desplaza, yo diría, trabajo, pero genera otras alternativas que pueden ser incluso de mayor bienestar a lo que viene a ser la parte del ser humano. Y te menciono algo que también aún adolecemos en América Latina, que es, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? Muchas personas aún tienen guardias de seguridad en condiciones súper precarias, hablemos cuidando barrios o cuidando realmente alternativas, donde en otros países del mundo existe la parte de automatización en gran parte del sistema de seguridad o incluso la parte del teletrabajo con una mezcla de automatización con lo que viene a ser la parte de trabajo en lo que viene a ser la parte de IoT que tú mencionabas. Entonces,
Yo diría que el ganador de todo esto va a ser el que vaya más rápido en la automatización, sin tener miedo al desplace de trabajo que ciertamente se va a dar, pero va a crear muchas más otras alternativas, ¿no? Yo diría que esa es una oportunidad enorme que no debemos dejar pasar, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo. De todo lo que estamos hablando y con los ejemplos que estamos colocando, creo que todos llegamos a la primera conclusión de que automatización en su forma más simple llevamos más de 100 años usándola. Entonces creo que la coyuntura es hoy por hoy efectivamente lo que hablábamos al inicio. Productividad, automatización, eficiencia y ver justamente cómo tanto en las casas y en las industrias podemos dar el siguiente paso. Pero también hay una cosa que deberíamos estar todos claros, es número de transacciones. Mientras más transacciones que sean repetitivas puedan ser automatizadas, es donde el costo-beneficio de la tecnología aplicada a este tipo de robots vamos a poder ver justamente qué sucede. Te pongo el ejemplo ahora justamente de las casas. Pasemos de las empresas a las casas. Tenemos los smart, cualquier cosa en las casas. Tenemos los smart lights, tenemos los smart TVs, tenemos los smart refrigeradores, tenemos la domática, la seguridad, todo este tipo de sinnúmero de cosas. Incluso ahora tenemos los wearables, los dispositivos automáticos, inteligentes, celulares y los relojes. Entonces quiere decir que ya hay, pero independientemente si sabíamos que eran robots o no, ¿cuál tú crees que ha sido el problema? ¿Por qué no se lo ha podido llevar a un siguiente nivel? ¿Por qué solamente ha sido ciertas personas con ciertos recursos bajo ciertos usos de caso, pero no masivamente como tal? Y yo te diría, empecemos con uno que es muy famoso en los Estados Unidos, que son los servicios de seguridad remotos en las casas, con los paneles de control, que lo puedes hacer remotamente y ver qué está pasando, cámaras, puertas, abrir y cerrar todo. ¿Cuál tú crees que ha sido el problema en el Ecuador para poder implementar este tipo de robots de seguridad, y sobre todo con la coyuntura local del Ecuador, masivamente? Claro, bueno, hay que recordar que la problemática latinoamericana es muy similar, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en México, etcétera, unos países más que otros. Yo te diría que hay una frase que a mí no me gusta, que es estoy peleado con la tecnología, ¿no? O sea, es algo que a veces culturalmente choca con las oportunidades que estamos comentando. Si bien el uso de domótica, el uso de IoT, en lo que viene a ser la parte de las casas ha aumentado, sobre todo en lo que tú comentas, la parte de seguridad, debería ser mucho más masivo, ¿no? Y sobre todo en lo que viene a ser la parte de poder ya incorporar este tipo de productos de forma mucho más barata en comparación a 5 o 10 años de atrás. Pero claro, este tipo de productos ya yo diría que son de baja tecnología, ¿no? Este tema de tener una cámara cuando tú timbras una casa y poderlo verlo en tu celular, aunque estés en el otro lado del mundo, ya no es realmente mandar un cohete al espacio, o tener, por ejemplo, la posibilidad de cerrar o abrir una puerta, o ver, por ejemplo, a nivel de sensores, si es que existe una fuga de agua o un tema de gas, o por ejemplo prender, apagar las luces. Ya no es tecnología, hablemos disruptivo o emergente, es una tecnología súper común. Yo diría que América Latina requiere una inyección muy fuerte de las posibilidades, de las oportunidades, ¿no? Y ahí entra la parte de la cámara de la cápsula del tiempo que también estábamos conversando, viendo qué pasará en 50 años, ¿no? ¿Qué pasará en 50 años en América Latina en el año 2077? ¿Será que realmente nos pusimos en onda de adopción tecnológica o seguiremos un poco con dudas? Y yo diría que un poco en la experiencia, la duda que tiene realmente gran parte de la población sobre la eficiencia y la oportunidad de tener realmente el uso masivo de tecnología, creo que está jugando un poco en contra, ¿no? Yo diría que buses automáticos en América Latina o en Ecuador seguramente reducirán mucho el tema de la siniestralidad que actualmente cobra alrededor de 27,000 muertos en un país de 8 millones de personas, ¿no? Entonces yo diría que la automatización, el tema de apostar a la tecnología es algo que quizá aún no tenemos en nuestra mente a nivel cultural, ¿no? No así lo que sí sucede realmente en otros países donde algo sale a nivel tecnológica y la adopción es sumamente rápida. Y lo que tú decías en la parte relacionada con esto de los supermercados que ya puedes realmente, hablemos de autoabastecerse y pagar, etcétera, es tecnología de hace 15 años, cuando recientemente se está incorporando realmente en uno de los grandes
hablemos retailers en el caso ecuatoriano, en el caso de algunas otras partes de Latinoamérica. Creo que ese es un tema sumamente necesario, quizá dar el mensaje a toda la población que la tecnología es algo que tenemos que adoptar de forma rápida, porque lo peor que puede pasar es que realmente seamos adaptadores tardíos de tecnología, cuando realmente otros países ya realmente están sacando lo mejor de sí. Yo le apostaría muchísimo a una política de comunicación, de adopción, de promoción de tecnología para que justamente esto vaya adelante. Pero sí tengo grandes preocupaciones que incluso personas que tienen, yo diría, ciertas condiciones de educación, ciertas posiciones de decisión a nivel público, privado y académico, existe cierto, no digo rechazo, pero ciertas dudas sobre, oye, ¿esto valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Yo te comentaba, ¿no? Recientemente conversaba con alguien que es una persona muy reconocida a nivel económico acá en Ecuador y la respuesta era, tengo dudas realmente de la inteligencia artificial, tengo dudas realmente de tecnologías emergentes. Entonces, yo te diría, Edgar, en 50 años, que es lo que estamos pensando en una cápsula del tiempo potencial si se entierra en el año 2027, ¿será que Ecuador realmente se automatizó? ¿Será que todos tendremos un robot en cada casa? Pero creo con lo que estábamos conversando, ya tenemos robot en casa. Y no, creo que el problema es cultural porque no le ponemos esa palabra a esa acción que sucede en casa. Te pongo ejemplos. El agua llega a tu casa y no hay intervención del ser humano. El agua se factura y tampoco hay intervención del ser humano. Con eso sucede agua, luz, teléfono, el Netflix que todos usamos, el celular que todos tenemos. Entonces quiere decir que ya tenemos robots. Entonces hay algo más que está pasando. Hablamos de cápsula de tiempo, hablamos de 50 años en el futuro. Sin embargo, todos tenemos un familiar que vive en el exterior o tenemos migrantes, justamente primos, hermanos, y viajamos mucho culturalmente y por ejemplo muchos van a Europa o Estados Unidos y vemos que mucho de esto que estamos hablando ya sucede. No en 50 años, hoy día. Volvamos al tema de la seguridad de casa y te voy a dar números. Instalar un sistema automatizado de seguridad en tu casa para que una compañía tercero te lo dé como si fuera agua, luz y teléfono, te cuesta unos $500 aproximadamente. Pero te lo dan gratis si tú contratas un servicio de 2 años y todos los meses pagas $30. Muy similar a los valores de precio de Ecuador y muy similares a los diferentes tipos de planes, diferentes tipos de servicios que tenemos en el país. Y es seguridad. Y es justamente completamente automatizada. Entonces creo que por eso decía cultural. En ese ejemplo puntual, ¿por qué en el Ecuador no lo estamos usando? Sobre todo en la coyuntura que tenemos, es algo que en realidad no he logrado descifrarlo. Ustedes que están viéndonos, pongan en sus comentarios. ¿Por qué no masificamos el tema de seguridad automatizada remota como servicio en un país? Otro ejemplo que también deberíamos tener en las casas y sigamos viéndolo. Todos tenemos un dispositivo Android. Tenemos el famoso Alexa. Los que tenemos un iPhone tenemos el famoso Siri. ¿Por qué no hemos conectado dispositivos a esos servicios? Para poder comunicarnos y hacerlo. Algo que nos gusta a todos, música. ¿Por qué no instalamos parlantes usando algún tipo de red para poder manipularlos dentro justamente del celular? ¿Y por qué hago esa acotación? Porque aún cada vez que visito Ecuador, escucho que todos mis amigos se jactan de los parlantes super gigantes conectados a, ¿cómo se llama?, el home theater y que quieren mezclar y hacer. Les digo, ok, te felicito. Así lo hacíamos cuando éramos chicos y no teníamos recursos. Tienes un celular, tienes la super fibra que te llega a tu casa. Sin embargo, lo sigues haciendo analógicamente para escoger justamente el famoso Spotify o poder ver la película y hacerlo. Entonces digo, algo está pasando. Porque otra vez, los recursos ya existen y como el ejemplo que te acabo de dar, no es un tema de precio. A lo mejor será un poco de no hay compañías que lo ofrezcan. No ha habido justamente compañías, pequeños emprendedores que digan yo voy a dar el servicio, porque al momento la realidad es cada uno de nosotros como jefes de casa en el Ecuador tenemos que hacer la ingeniería de sistemas y telecomunicaciones para poder implementar este tipo de servicios y creo que por ahí es donde empieza el problema. El otro gran problema que sí es un poco tecnológico es el Wi-Fi. En el Ecuador todas las paredes son de concreto y es muy difícil que la señal de Wi-Fi
se mueva a través de estas paredes o cambie de piso. Pero es lo más sencillo de instalar en las casas. En el Ecuador el Wi-Fi no sirve. Lo vuelvo a repetir. En Ecuador las casas el Wi-Fi no sirve. Por eso es que no se conectan los dispositivos. Algo tan simple como querer imprimir de la sala al estudio se convierte en una tarea titánica. Algo que por ejemplo no ha pasado en el país es algo que se llama las redes privadas de 4G o posiblemente de 5G. Que arreglan este problema. Si se dan cuenta, en las casas por lo general el celular funciona en cualquier parte. Ese mismo tipo de red nos permitiría conectar todo este tipo de dispositivos. Entonces, tu pregunta fue, ¿robots en la casa? Yo creo que ya los tenemos. Si estamos hablando de un humanoide robot, va a tomar un tiempo porque ocupa espacio. Sin embargo, vuelvo a discrepar. Creo que tú has visto los famosos limpiadores de piso en casa que son robots. Lo prendes y el juguetito empieza aprende cómo es tu casa, qué cuarto es y va de lado a lado haciendo la tarea. Eso no es un robot. ¿Qué opinas? Yo te diría que estás en lo correcto. En verdad ya muchas casas ya tienen robots. Me hablaba un poco más de los robots humanoides. Y esos robots humanoides es interesante porque realmente también van a cambiar un poco, incluso no solamente las tareas del hogar, sino también la parte de compañía, ¿no? América Latina también está entrando en la parte relacionada con reducir el número de miembros de las familias, ¿verdad? Y en algún momento los robots van a ser parte de la compañía diaria de los hogares, ¿no? Ahora, en 50 años, tener un robot en cada casa, yo creo que hay un factor adicional que también creo que tenemos que comenzar a promocionar, que es el factor que hizo que IKEA, por ejemplo, en gran parte de América Latina no esté. IKEA es esta empresa gigante, ¿no? Que realmente tienes la posibilidad de comprar muchos muebles, etcétera, donde realmente tienes un tema súper interesante de marketing, que claro, ese es un caso de negocios emblemático, pero sobre todo es porque tú compras algo que tú lo tienes que fabricar, no, tú tienes que hacerlo. Y en América Latina sí hay un factor un poco pensado en dame haciendo, ¿no? Es una frase muy serrana, muy ecuatoriana, ¿no? Y eso quizás es un factor tal vez se ha impedido, que tal vez la parte relacionada con la automatización, la gestión de esta robótica, pues no entra, ¿no? Porque mucho de lo que estamos hablando requiere que también las personas implementen lo que tú decías, routers alrededor de la casa, que la gente realmente conozca algo de tecnología, que la gente se interese en estos temas. Entonces, claro, ¿para qué vas a implementar? Hablemos una aspiradora automática de $600, si quizá aún tenemos la posibilidad de tener, hablemos de alguien que te limpie a un factor más barato, ¿no? Y entonces, ese es un tema que realmente también debemos tomar en cuenta. El tema de autoayuda y el tema de estar, yo diría, muy entusiastas de la tecnología, es algo que también es necesario poner en el mensaje en nuestros programas, ¿no? Porque yo sí veo eso, la gente no se entusiasma sobre los grandes cambios de la humanidad a nivel tecnológico. Y puede ser un tema cultural, pero también yo te diría que es un tema relacionado con la información que está disponible, ¿no? Imagínate que, y cambiando un poco la parte robótica que estamos hablando el día de hoy, aunque gran parte de lo que voy a hablar también es un tema de automatización, es por ejemplo lo que sucedió hace muy pocos meses, ¿no? Estoy hablando de noviembre 2024, ¿no? Donde realmente se lanzó la cápsula Crew Dragon, que es 100% automática, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Antes tenías un montón de temas donde los astronautas tenían que ser súper capacitados para poder hacer las cosas. Ahora realmente la cápsula va al espacio y se da la vuelta al mundo. Eso sucedió la vuelta a la Luna, sucedió en noviembre de 2024 y regresa automáticamente. Pero como que no hubo mucha emoción, ¿no? O sea, la gente quizá estaba más entusiasmada a quién era el ganador de la Copa de Fútbol, que por cierto me parece fantástico ser hincha de algún equipo, pero yo creo que también falta ese tema de inyección de, oye, existen oportunidades, posibilidades, y eso sí lo viví ahora en Osceola, en esta ciudad en Florida, donde la gente decía, oye, yo todos los fines de semana puedo ver cómo despega un cohete espacial, ¿verdad? Y eso inspira realmente a las generaciones y a la ciudad en pensar realmente en tecnología. En el caso ecuatoriano o en el caso latinoamericano, si vemos
realmente que un agente de tránsito duplica realmente el trabajo de un semáforo, que es tecnología desde 100 años, quizá tenemos dudas sobre el uso de tecnología, ¿no? Entonces, yo te diría que sí es necesario comenzar a cambiar este tema de que la tecnología vendrá por default después de 10, 20 años, más aún cuando realmente existen oportunidades fantásticas, pero enormes realmente para poder presionar vía automatización a las industrias, a los países, a la economía, y así puedes generar mayor bienestar. Usemos dos ejemplos que acabas de mencionar. Efectivamente, en la Florida tienen la ventaja justamente de los lanzamientos espaciales. Pero ahí viene una pregunta. Cuando estuviste visitando Osceola, ¿cuántos vigilantes de tránsito vistes? Ninguno. Claro. Pero y es interesante porque los profesores de la Universidad Central de Florida no hacían papers por hacer papers, hacían papers para reducir los accidentes de tránsito en las esquinas de las ciudades de Florida con uso de datos y automatización de cámaras de seguridad. Exacto. Entonces también es otro tema que creo que un mensaje acá es investigación y desarrollo sí, papers sí, pero con propósito. La segunda pregunta que te quiero hacer, y creo que otra vez, creo que el problema es el uso de palabras. Tú y yo, de muchachos, creo que nuestra actividad de favorita los días viernes, ir a la tienda local que alquilaba videojuegos y las películas. Hoy tenemos algo llamado Netflix que automatizó todo ese proceso. La forma de entregar películas a la casa en menos de 3 segundos, porque eso es lo que sucede, ¿cierto? Te conectas en Netflix, cuentas 1, 2, 3, le das play y tienes automáticamente la televisión en tu casa. ¿Es un robot? ¿La forma de entregarlo? Ya lo tenemos. Entonces, insisto, yo no creo que sea tema de tiempo. Porque muchas de estas cosas que solamente la veíamos en los Estados Unidos o en Europa, muchas ya las estamos usando en el país. Otro ejemplo que usamos mucho, que es muy automatizado y que es otro robot. Cada vez que ustedes van a un restaurante y sacan la tarjeta de crédito, adivinen. Está el banco, está en su banco, está el banco del restaurante, está el restaurante, está ustedes y su tarjeta de banco y del banco. Tienes la compañía que justamente conecta a todos. Tienes la compañía que valida todas las transacciones y luego todo este proceso está siendo automatizado en menos de 2 segundos. Cada vez que pasas la tarjeta automática, 7 o 8 diferentes tipos de instituciones actúan al mismo rato y todo el proceso está automatizado y la mayoría de veces funciona. Es otro robot. Ya lo vivimos. Entonces la cabeza me está diciendo que el problema es cultural. Palabras. No creo que debamos esperar que venga justamente la robotina de los supersónicos a estar presente en la casa. Porque creo que hay otro tipo de cosas que tienen que suceder primero. Pero yo sí creo que hoy, siendo inteligentes, podríamos tener pequeños robots que nos ayuden con productividad, eficiencia, delegación y todo lo que sea repetitivo, entregárselo para que funcione. Entonces, hablemos ahora un poco de economía, porque también creo que es la otra variable. Porque creo que todo, por ejemplo, te puse el tema de la seguridad. Inviertes, pone 2 años, no tienes que pagar la inversión inicial y luego $30 al mes te dan seguridad en tu casa. Entonces, pareciera que es un tema de cómo hacer inversiones a pequeña, mediana y gran escala, tanto en la industria como en las casas, y quiénes van a ser las compañías, que por lo general en Estados Unidos son emprendedores, para ofrecer estos servicios. Usemos ciertos ejemplos. Mencionabas los vending machines. Yo no entiendo por qué en el Ecuador preferimos tener una isla en un mall, que tienes a una persona con inventario todo el día y con poco tráfico. O sea, tienes tráfico, pero poca justamente transacciones. ¿Por qué tú crees que ha habido un problema de reemplazar a esa persona y a esa isla con un vending machine imprimiendo camisetas? Yo diría que es un tema de entorno general de negocios, por un lado, y claro, por otro lado viene a ser la parte cultural, ¿no? O sea, Latinoamérica y Ecuador tienen mucho la parte de distancia poder, que quiere decir que es un país culturalmente súper vertical, igual que lo es Japón, por ejemplo. Pero lo importante es que en Japón funciona porque las cúpulas, los decidores
de poder toman una decisión que realmente va hacia abajo. Entonces aquí igual creo que una de las grandes responsabilidades está en los que tienen decisiones, los que tienen cierta capacidad de influencia, los que realmente deben tener esta adopción tecnológica que después va a decantar hacia abajo, ¿no? Aquí en Ecuador ha sido un poco, o en Latinoamérica en general, yo te diría que un poco interesante ver cómo más bien que no las personas con mayor capacidad adquisitiva son las primeras que adoptan tecnología. Tú ves realmente que la adopción tecnológica va por personas que más bien tienen contacto hacia el exterior, con migración, etcétera, y ellos son los que adoptan tecnología más rápida. No así realmente los grandes centros, hablemos de retail, o las grandes industrias, o incluso las universidades. Recuerdo alguna vez tuve una anécdota con una universidad donde se iba a apostar tener realmente alrededor de un monto importante de inversiones para traer robótica, vending machines, robots de automatización, bueno, realmente un montón de VR, AR, mixta, bueno, un montón de información y activos para demostrar que la tecnología puede realmente ser disruptiva. Y la respuesta de uno de los decidores en esta institución educativa fue: no estamos listos para comprar esta tecnología. Entonces, ese fue realmente algo que te demuestra que incluso en las instancias donde la educación debería ser súper abierta, no lo estamos siendo así. Entonces, yo te diría que el tema cultural se rompe por un tema de apertura, sí, pero yo te diría también mejorando el entorno general de negocios y sobre todo que las personas que realmente tienen posibilidades de decisión sean las más abiertas y las más adecuadas para estar realmente con las posibilidades de dar el paso a la tecnología. Porque claro, si tú tienes a un presidente, si tú tienes a un rector, si tú tienes a un CEO que realmente tiene problemas para meterse en el Office 365 y cree que realmente la tecnología o la inteligencia artificial no sirve, pues estamos realmente teniendo problemas en desarrollo y economía. Es urgente que esas personas, no importa su edad, que realmente tengan esta antenita súper arriba y decir, oye, las oportunidades tecnológicas están presentes. Porque lo peor que puede realmente pasar es tener dudas que las oportunidades de tecnología no están realmente al 100 para implementarlas. Yo te diría que ahora estamos viendo una época maravillosa para dar los pasos. Pero, por ejemplo, mira, por temas justamente del podcast y por temas profesionales que tengo con relación al Ecuador, me toca hablar mucho con los ejecutivos que tú mencionas. Y voy a discrepar contigo en este tema. Yo no creo que el problema sea tecnológico o cultural en este caso. Yo a todos los ejecutivos les hago 5 preguntas. ¿Cuánto vas a crecer este año tus ventas? ¿Cómo vas a mejorar tu estructura de costes? ¿Cómo vas a ser más eficiente en tus gastos? ¿Cómo vas a acelerar tus ciclos? ¿Y cómo vas a mejorar la experiencia de usuario? Porque es lo normal en cualquier cosa. Cuando uno va a un posgrado o un masterado, son las primeras cosas que nos educan. Y la respuesta es: si vendo lo mismo que vendí el año pasado, estoy contento. Independientemente de la coyuntura económica. Tú y yo sabemos que la única forma de que estos números, estas 5 variables que te acabo de mencionar, mejoren, es a través de productividad y eficiencia. En algunos casos va a ser procesos, en otros casos van a ser sistemas, flujos de trabajo. Luego la tecnología lo que hace es hacer que todo esto, las piezas se junten y se hagan efectivamente más rápidas. Pero si el empresario ecuatoriano no tiene estas 5 variables y no tiene un plan estratégico para que en un año o en 3 crezcan, creo que ahí empieza el problema desde el punto de vista empresarial. Casas, a mí lo que me sorprende es, y creo que también te pasaba a ti, cuando éramos muchachos, viajar al exterior era algo que no se daba con mucha facilidad que se da ahora. Y nuestra forma de conectarnos con el mundo era a través de la televisión por cable. Ver qué sucedía en Europa, ver qué sucedía en los Estados Unidos y ver qué podíamos nosotros adoptar como parte de nuestra cultura. Entonces yo invito a todos los que nos están viendo que cada vez que vean algo de Netflix, que por lo general son cosas de fuera del país, veamos qué y preguntémonos qué de eso podemos adoptar en el país ya. Porque es nuestra ventana hacia un mundo que a lo mejor usa cosas que nosotros no usamos culturalmente y que tratemos de adoptar. El último robot que viene al Ecuador que me sorprendió su forma de adoptar fueron las apuestas electrónicas. Y piénsenlo, no hay casino,
No hay un lugar físico donde vas a hacer las apuestas. Todo está automatizado con un robot a través del internet. Y nos tomó nada poder adoptarlo. ¿Qué opinas de este ejemplo de robot? Bueno, ese es un ejemplo interesante porque la tecnología incluso puede bypassear la ley, ¿no? O sea, en Estados Unidos o en el mundo hay algunos lugares regulados para casinos. Vino la parte de automatización con algoritmos. Y claro, esto como está en el internet y está en el ciberespacio, pues no tiene un tema de regulación. Igual en el caso ecuatoriano, ¿no? Los casinos, entre comillas, son prohibidos, pero claro, tienes una aplicación móvil de apuestas, que es lo mismo, pero no está regulado porque está en el ciberespacio. Entonces, es un tema interesante que la tecnología también nos da oportunidades de tener mejor experiencia de usuario, nuevos servicios, nuevas alternativas. Y me gustó mucho un post que vi hace muy poco, donde Blockbuster, lo que tú decías de estos centros de alquiler de películas, que parece muy lejano, ¿no? Estuvieron hasta el año 2010 más o menos, quebraron y había una pancarta gigante que decía: mientras Netflix tiene un algoritmo, nosotros tenemos un call center, ¿no? O sea, era una propaganda de Blockbuster que se burlaba del algoritmo, ¿no? Y claro, los resultados es que Blockbuster ya no existe y que Netflix es una de las plataformas más grandes del planeta y que ha dado paso hacia un sector de economía que está en varios lugares, ¿no? O sea, Netflix dio paso a Disney Plus, a Hulu, a Prime, etcétera, y muchas más, incluso una que es gratuita mexicana, que se llama Pluto TV, etcétera, o incluso universidades como la UNAM, que también tienen el mismo sistema de streaming, donde realmente pueden impartir todas las películas que han sido producidas a nivel arte en ese instituto de educación superior. Entonces, yo diría que sí, la robótica también va entonces por la parte de algoritmo, la parte de automatización, la parte de generación de datos. Y claro, yo como lo veo es nuevamente esta oportunidad gigante de más bien converger en la automatización, en el uso de datos, en la parte del 5G o la parte de telecomunicaciones, que va a ayudar a que estas cosas sean mucho más rápidas y hacerlo ahora, no esperar los 50 años de la cápsula, sino más bien en 50 años de esperar, yo diría, el fin último de la automatización en la robótica, que será el transhumanismo, ¿no? Que ya lo estamos viendo, ¿no? Que ya lo estamos viendo con algunos temas de estos chips neurales, que los vemos incluso con los mismos celulares, porque el celular es una extensión, hablemos ya de la mano, que lo vemos con los wearables, que lo vemos también con algunos temas que han salido recientemente, como este nuevo robot vehículo que acaba de sacar justamente una empresa japonesa, que es Kawasaki, ¿verdad? Que simula a un caballo, ¿verdad? Para justamente llegar a instancias donde una moto o un auto no puede llegar. Entonces, yo te diría que, obviamente, cómo romper este factor de tecnología está en las manos, yo diría, de los líderes empresariales, académicos y públicos, el lograr justamente hacer un entorno adecuado para que la tecnología se adopte mucho más rápido y sobre todo no tenerle miedo a la implementación de esto en casa, con nuestro trabajo, como en la parte hablemos del sector gubernamental, y sobre todo tener la mente súper abierta. No tenemos que saber de todo, pero no puede ser posible que no tengamos la curiosidad para aprender de todo. Entonces yo te digo, ahí está la oportunidad de la robótica, ¿no? O sea, hagámoslo y hagámoslo ya. Exactamente, y creo que ese es el llamado a todos los que nos están viendo. Hay cosas que no tenemos, es normal. Somos un país como el Ecuador, de 100 billones de dólares, 100 billones con B en el Producto Interno Bruto, pero estamos inmersos en un mundo y tenemos muchos contactos con los primeros mundos y a través de la academia, con lo que el futuro va a hacer y desarrollar, y a través justamente de las compañías tecnológicas que nos traen cosas que han trabajado por los 5 años y produciéndolo masivamente. Entonces, la primera cosa que hablábamos el otro día era cápsula del tiempo, pasado, presente, futuro. La invitación del día de hoy, una vez más, no se olviden, escriban la subversión de lo que es robótica, la diferencia con la cibernética. Vean en sus casas, salgan a la calle, en sus trabajos, miren alrededor y pregúntense, ¿hay algún tipo de robot, software, hardware que esté automatizando, que sea productivo? Y creo que se van a sorprender con las respuestas. La siguiente pregunta es, ¿por qué yo no lo tengo? La tercera es,
cuándo y cómo lo puedo tener y quién me puede ayudar. Entonces, cuando lleguen a tener ese tipo de preguntas, contáctense con nosotros. Jaime, mi equipo, todos estamos listos para tratar de justamente ayudar, y lo que buscamos todos es que a través de este tipo de conceptos y espacios poder ayudar al Ecuador a seguir al siguiente nivel. Entonces, Jaime, ¿algunas palabras finales antes de despedirnos? Yo diría que todo lo que hemos conversado sobre el futuro de la robótica es presente, no esperar realmente los 50 años de la cápsula, sino más bien poner nuestro propósito en esa cápsula y decir, bueno, en 50 años nuestros países van a estar tan automatizados que vamos a tener tanto tiempo, hablemos no libre, sino productivo, para hacer que las cosas cambien en la parte humana, en la parte social, y tener realmente mejores espacios de bienestar. Les agradecemos mucho por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Mándenos sus comentarios, acá están los enlaces míos y obviamente también los de Jaime. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo y los esperamos para una siguiente oportunidad. Que tengan todos ustedes un excelente día. Un abrazo, cuídense.